Bueno, yo les voy a hablar acerca del capítulo 11, que es características administrativas de la Edad Media. Bueno, la Edad Media se dio en los siglos V y XV, y dentro de la Edad Media podemos encontrar el feudalismo, podemos encontrar el burgo medieval, la Iglesia Católica, las fundaciones de organizaciones de comunidades religiosas, gremios artesanales, el comercio, pues que eso tuvieron una gran influencia para esta época. Pues como ya hemos hablado anteriormente, el feudalismo es un sistema que surgió en la década romana, en la invasión de los pueblos bárbaros. Sus características más notables fueron la formación de los feudos compuestos por tierras, en donde ejercían su dominio el señor feudal. Se dio la formación de la clase llamada los siervos, siervos de gleba. Esta se daba en la Edad Media, en donde el siervo se vendía junto con la tierra, y esto era intervenido por la iglesia. El señor feudal pues vivía en un castillo en donde su familia y criados y siervos tenían un servicio. Una característica también muy importante fue la de los gremios artesanales y asociaciones de comerciantes, porque fue un modelo de organización y distribución de trabajo, en donde surgen asociaciones que se consolidan o se realizan en las ciudades, y se predomina la actividad comercial y el trabajo doméstico. Está también el burgo medieval, que se convirtió en el centro de la manufactura y el comercio. Este fue separando el trabajo de la ciudad. Los habitantes de las ciudades los llamaron burgueses, y los del campo los llamaron siervos. Algo muy característico de la Edad Medieval es la Iglesia Católica, ya que después del Imperio Romano la Iglesia Católica consolidó su poder en los pueblos europeos, en donde ejerció una influencia en la vida política, religiosa, económica y cultural. La religión creó una organización administrativa en donde se creó un sistema centralizado, donde pues ya todos sabemos el jefe es el Papa. Se crearon nuevas organizaciones y nuevas comunidades religiosas. Muchísimas gracias. Administración en la época moderna y en la época contemporánea. El periodo de la Edad Moderna, según los historiadores, se ubica en dos grandes acontecimientos. El primero es el Renacimiento, el cual es la Reforma Protestante, y el segundo es la Revolución Industrial, el cual hace parte de la formación de los estados nacionales, el progreso de la ciencia, la filosofía y de la política anterior a la Revolución Francesa. El comercio se incrementó después de las cruzadas, lo cual puso en contacto al mundo europeo con el Medio Oriente. Los viajes al Asia y el descubrimiento de América contribuyeron a aumentar la actividad comercial. A medida de los cambios en la administración, se presentaron consecuencias tales como el cambio en la vida económica, el cual abrió paso al mercantilismo, el cual es el sistema económico que pone énfasis en el comercio entre naciones. El espíritu mercantilista se traducía en el afán de obtener muchas utilidades. El protestantismo y el calvinismo estimularon el espíritu mercantilista como expresión al fanatismo religioso. El cameralismo fue un conjunto de técnicas, métodos y procedimientos de los cuales eran encargados los alemanes. Ellos tenían algunas reglas, los cuales eran el fortalecimiento del Estado y mantener la situación financiera solvente y eficaz. Mi nombre es Sebastián García Nagles. En el día de hoy les voy a hablar sobre el capítulo número 12, el cual es la Revolución Industrial, antesala del desarrollo de la administración científica. Este capítulo nos habla sobre el nacimiento de nuevas alternativas científicas, dejando a un lado la mano obrera. El primer factor que vamos a tomar es la máquina a vapor, ubicándose esta con el tiempo de su desarrollo en los países de gran industria.
Esta máquina beneficia principalmente a las fábricas y a los empresarios. Luego nace el automóvil, beneficiando a las personas con su comunicación desde su lejura. Luego nace la electricidad debido al petróleo y el carbón. El incremento de estas máquinas debidamente hacia los trabajadores surge un mayor desempleo, ya que se ve que las fábricas tienen una mayor producción en menos tiempo. Debido a esto, los trabajadores que quedan con el trabajo se ven explotados por estos empresarios, por llamarlos así, ya que su horario laboral era mayor y el precio que le pagaban no era justo. Problemática, los trabajadores toman una iniciativa de fomentar un sindicato defendiendo sus derechos, los cuales estaban siendo explotados. Considero que esta gran evolución generó ventajas y desventajas. Ventajas tanto al ente de producción, que obtiene un gran beneficio en cuanto a la utilidad, y por otro lado que se genera más producción en menos tiempo. En cambio que la desventaja fue en la parte obrera, ya que los trabajadores se ven afectados, el trabajo manual artesanal ya se menosprecia hoy en día y no es tan común. Mi nombre es Marta Lucía Morales Rengel. Les voy a hablar acerca del capítulo 14, en busca de solución a los conflictos del capital y del trabajo. Este capítulo trata de los conflictos que hubo en la revolución industrial entre los obreros y los patrones. Los patrones solo se interesaban por su bienestar, maltratando a los obreros, dándoles humillaciones, malos pagos, malas condiciones de trabajo, involucrando a sus esposas y a los niños. Esta clase obrera, al ver todo este tipo de injusticias y humillaciones, forma una huelga sindicalista. La clase obrera, un trato justo, un buen pago, una mejor en sus trabajos. Esta huelga sindicalista fue apoyada por la Iglesia Católica, encabezada por el Papa León XIII. La huelga pues siempre enfatizó en la ética y la moral. También los apoyaron los llamados padres de la administración, como fue Taylor Fayol, que fue quien siempre ha estado de acuerdo con los trabajadores, porque dice que los trabajadores siempre tienen la razón, porque siempre son los que están ahí y tienen el mejor ejemplo, y son importantes para el desarrollo y crecimiento de una empresa. El capítulo 15 habla acerca de las manifestaciones de la administración en los reinos indígenas de América. Bueno, este capítulo me llamó mucho la atención porque muestra que las culturas indígenas eran un ejemplo de una buena organización. Ellos organizaban las cosechas según el calendario, tenían muy buenos líderes, eran muy buenos arquitectos, por sus organizaciones dieron origen a ciudades. La cultura con mayor desarrollo fueron los aztecas, mayas y incas. La organización maya estaba liderada por un rey y tenía una buena organización social. Los incas dividían los territorios y cada gobernante debía responder. Tenían servicio de correo y tuvieron grandes aportes a ciudades y pueblos. Los chibchas crearon organizaciones que estaban encabezadas por el soberano, se encargaban de recaudar imperios